Un saludo tengan todos. El programa de hoy está lleno de protestas. Desde un médico que se cansó y abandonó su profesión. Estoy cansado de seguir luchando, traer criaturas a este mundo. Hasta el pueblo de Santi Espíritu, que ha decidido de igual manera que lo hizo Bayamo, darle candela a la basura. Y al igual que el pueblo bayamense le han advertido al régimen cubano que si este problema no se soluciona, Santi Espíritu coge candela. Al Díaz-Canel ver que su reinado se desmorona y que solo le quedan minutos en el poder, ha llamado al pueblo cubano a una guerra civil. Para preservar la paz hay que garantizar la defensa de la patria. Y esto y más estaremos hablando en el programa de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? ¡Let's go! ¿Recuerdas la protesta de hace unos días donde el pueblo de Bayamo le dio candela a la basura y le advirtió al régimen cubano que si continuaba sin recogerla le iba a dar candela a Bayamo? ¿Sí recuerdas? Bueno, el pueblo de Santi Espíritu se sumó a esta protesta y decidió aprovechar la oscuridad de un apagón para darle candela a toda la basura. Al igual que el pueblo bayamense le han advertido al régimen cubano que si continúa sucediendo, Santi Espíritu coge candela. Y de protestas en Cuba estuvo lleno el día de ayer, por lo que voy con otra. Un médico cubano en el día de ayer se lanzó a las calles cansado de todo. Esto estuvo sucediendo en horas de la noche en el Vedado y según este médico se cansó de luchar. Su protesta tuvo lugar minutos después de que abandonara su profesión y pidiera la baja. Vivo aquí. Todos mis padres viven en Estados Unidos, mi madre vive en España. ¿Ya? Estoy cansado. Así mismo es, mi hermano, aquí todo el mundo está cansado de este país ya. Estoy cansado. Así mismo es. Estoy cansado de seguir luchando, traer criaturas a este mundo, para un mundo mejor, pero este mundo no mejora. Ya. Así mismo es, mi hermano, así mismo es. Libertad para Cuba, ¿sabes? Libertad para Cuba. Patria Y vida. Así mismo es. pero no, patria y libertad. Ha sido una decisión muy dura para este profesional que con lágrimas en los ojos grita libertad para el pueblo cubano. Y son principalmente los médicos de hoy los primeros en darse cuenta de que Cuba lleva 64 años viviendo una mentira. Todos saben el genocidio que se están cometiendo en los hospitales hoy, pero no se atreven a decirlo. Lo que está sucediendo en los hospitales de Cuba hoy es mucho más grave que solo escasez de recursos y suministros médicos. Literalmente los médicos están trabajando con las manos atadas, están recibiendo la orden de acostar a los pacientes en una cama y esperar a que mueran o se salven solos. Lo que tiene que haber es Como digo Martí. cansado ya. Hoy renuncié a mi profesión, lo que más quiero. Hace 18 años trabajo en salud pública. Y renuncié hoy porque ya estoy cansado. Patria y vida, patria y libertad. Para mis hermanos cubanos. Quiero. De verdad. Ya me cansé de trabajar, Médico cubano, sigue el ejemplo de este doctor y alza tu voz. Tu silencio te hace cómplice del genocidio que se está cometiendo. Si se dieron cuenta la prontitud con que llegó una patrulla al lugar, no tardaron ni 5 minutos. Pero si es un asalto, un robo, están matando a alguien, no aparecen. Siguiendo con la medicina, quiero mostrarte cómo ellos se encuentran admitiendo hoy de que en los hospitales no se están atendiendo a los pacientes. Después de 65 años de estos asesinos en el poder, ya todos los cubanos hoy saben de que cuando el régimen cubano admite que hay problema en algo, ese problema es 10 veces mayor del que se encuentran admitiendo. No siempre contamos con la primera elección del medicamento que lleva un determinado paciente, aunque siempre el paciente sale con una respuesta a su problema de salud a partir de la experticia, de la entrega, del compromiso de nuestra masa médica y también de un nivel de recursos que logramos asegurar, pues indiscutiblemente en ocasiones no hemos logrado tener la mejor opción terapéutica disponible. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. Personas muriendo con enfermedades totalmente curables ni siquiera las pueden diagnosticar porque no tienen los equipos. Dejemos de engañarnos. Todos sabemos que ellos se encuentran importando hoy carros de lujo, mientras en los hospitales ni siquiera te pueden tomar la presión ni monitorearte los signos vitales. ¿Realmente no ves lo
que está pasando en realidad? ¿Que nada mejorará y que ellos le continuarán echando la culpa al bloqueo de todo? Aunque la industria farmacéutica nacional produce el 62% de los medicamentos del cuadro básico de salud, el bloqueo limita la disponibilidad de recursos e impacta en una serie de programas priorizados. La declaración de Cuba como patrocinador del terrorismo nos ha puesto en una situación muy compleja a la hora de establecer un comercio con las buenas prácticas internacionales que nos facilite en igualdad de condiciones obtener financiamiento, tener acceso a mercados. ¿Realmente te vas a seguir creyendo todas estas mentiras cuando todos sabemos de que el embargo económico hacia Cuba no incluye ni salud ni alimentación? Cuando todos han visto claramente que en las etiquetas del paquete de pollo que te comes dice que es importado de USA. Cuando Estados Unidos a diario desmiente al régimen cubano y demuestra que nada más en el 2023 autorizó 8.000 millones en exportaciones médicas a Cuba, cifra más que suficiente no solo para abastecer los hospitales de Cuba, sino de todo un continente. ¿Y a quién le vas a creer tú? ¿Al gobierno de los Estados Unidos que te muestra pruebas y documentos? ¿O al régimen cubano que sin mostrar nada te dice que es mentira? Durante el encuentro, los directivos desmintieron la información de que Estados Unidos aprobó un total de 8.000 millones de dólares para la exportación de medicamentos a Cuba. Señores, la mentira es tan grande y evidente que para que te la creas, ellos tienen que aceptar de que no todo es culpa del bloqueo y de que en Cuba todo está mal. El doctor Garrido aseguró que no todas las dificultades que enfrenta el sistema cubano de salud están relacionadas con acciones de bloqueo. Es una realidad. Tenemos que buscar más eficiencia, tenemos que hacer muchas cosas. ¿Cuándo tú has visto a Marrero, a Díaz Canero, a alguien de la cúpula asistir al mismo hospital que asistes tú? No, a los hospitales que ellos asisten hay de todo, desde equipos médicos hasta medicamentos. ¿Por qué a ellos no les afecta el bloqueo? ¿Por qué continúas permitiendo que te mientan descaradamente y ya no solo que le echen la culpa al bloqueo, sino a ti y te llamen hasta vago? ¿Por qué tienes tú que trabajar más por el mismo dinero? ¿Por qué tienes tú que trabajar por un salario que no te alcanza ni para comer? ¿Por qué? Y aunque nos aprieten más con el bloqueo, nosotros vamos a salir adelante. Pero trabajando, hay que trabajar, hay que producir. Aquí mismo hemos visto experiencias con la tierra que hay aquí puede estar la comida de Palmira. Lo que tenemos que producir, trabajar para poder repartir con justicia social lo que nosotros mismos queremos. ¿Cómo puedes seguir creyendo sus mentiras? ¿Cómo puedes seguir permitiendo que utilicen a tus hijos, los adoctrinen, los utilicen para defender sus intereses, sus privilegios e incluso los inciten a fajarse contra el propio pueblo? Quiero que veas lo que le dice Díaz Canero a tus hijos mediante una reunión con militantes de la UJC. Quiero que veas cómo les dice que para tener paz hay que hacer la guerra. Para preservar la paz hay que garantizar la defensa de la patria. ¿Contra qué enemigo tú crees que están incitando a tus hijos a defender la patria? ¿Contra el imperialismo yanqui que ya está más que claro que no le interesa intervenir en Cuba? ¿O contra el propio pueblo que ya no los quiere en el poder y que el 11 de julio dio la orden de combatir? Nos respetarán en la misma medida que seamos capaces de defender la patria socialista. Entonces eso es una garantía también para la paz. Pero decía Fidel, sin defensa no puede haber patria, sin defensa no puede haber independencia, sin defensa no puede haber libertad, sin defensa no puede haber dignidad, sin defensa no puede haber revolución. Y la defensa es algo que no se puede confiar jamás a otros. La defensa es algo que un pueblo solo puede confiar a sí mismo. Cubano, debes entender que a ellos no les interesa la vida de tus hijos. Ellos están interesados en que tus hijos den la vida por ellos. Están llamando a una guerra civil entre el propio pueblo. Están utilizando a tus hijos que en vez de estar estudiando les están llenando la cabeza de mentiras y falsedades. ¿Hasta cuándo vas a continuar permitiendo que los manipulen, que los utilicen como escudo humano? ¿Hasta cuándo? Muchos muchachos de preuniversitario que entran al servicio militar prejuiciados también, porque además eso no es fortuito, eso es una estrategia de la gente que le pagan para eso, para utilizar las redes sociales, bombardearnos con contenido de ese tipo y se crea un nivel de prejuicio y entramos, y al final eso lo que crea es una predisposición. ¿Por qué sigues aceptando de que te traten como cucaracha y basura? ¿Por qué? ¿Por qué mientras tú te mueres de hambre los hoteles para los extranjeros están llenos de comida? ¿Por qué? ¿Por qué hoy hay miles y miles de niños cubanos a los que se les está negando un tratamiento, atención médica o una cirugía y a los extranjeros no se la niegan? Mira aquí un bahamés el cual por segunda vez ha sido operado en Cuba y no le ha faltado ni atención médica, ni equipos, ni medicamentos. Thomas Williams regresa a Cuba luego de ser intervenido por hernia discal en 2019. Hicimos la comunicación a través de una compañía de Bahamas que nos contacta, que tiene contratos con servicios médicos, y podíamos asumir el caso y tratar de darle algún tipo de solución. Contactamos con los médicos de neurocirugía, pusimos en conocimiento sus estudios, las cosas que traía el paciente, y bueno, nos arriesgamos y dijimos, vamos a tratar de darle otro tipo de calidad de vida a este paciente, que nos refería que desde el 2019 no caminaba, no podía agacharse, no podía conducir, no podía estar por el intenso dolor que tenía después de haber sufrido un accidente en su país.